Gracias, Aye. Bueno, quiero saludar a cada uno de mis hermanos. Bueno, a mí me ha tocado el privilegio este primer día. Doy gracias al Señor por eso. Y aprovecho de decirle en esta oportunidad, nos disculpen porque ni yo ni Aye tenemos, no tenemos gracia para cantar, así es que yo estuve ensayando, pero no me atreví de verdad. Un desastre, soy un desastre mi voz. Así es que, pero el himno que elegí para cantarla, muy hermoso, ¿cierto? Me interpreta. Decía el título, aplausos de la multitud, lágrimas del rey. Voy a ir a la introducción y dice, hay una leyenda sobre un antiguo pueblo en España donde los habitantes descubrieron que el rey les salió una visita. El rey nunca había visitado aquel pueblito y los habitantes estaban ansiosos por ese evento. Tenemos que hacer una gran fiesta, dijeron. Toda la gente estaba de acuerdo, pero como era un pueblo pobre, no había muchos recursos. Entonces, alguien tuvo una idea clásica, y como muchos de los que vivían en el pueblo hacían sus propios vinos, la idea era que todos allí llevaran un vaso grande de su mejor vino a la plaza de la ciudad. Ellos dijeron, vamos a derramarlo en un tanque grande y se lo ofreceremos al rey para que lo disfrute. Cuando el rey lo beba, será el niño aprobado, dijeron ellos. Un día antes de la llegada del rey, cientos de personas formaron fila para hacerle una ofrenda al invitado de honor. Subían por una pequeña escalera y derramaban su regalo a través de una pequeña abertura que había arriba. Finalmente, el tanque estaba lleno. El rey llegó y fue escoltado hasta la plaza. Le dieron una copa de plata para que la llenara con el vino que representaba lo mejor que tenían los habitantes de esa villa. Entonces, puso la copa allí debajito de la canilla para poder recibir ese vino, llenó la copa y lo bebió. Pero el mejor vino era nada más que agua, dice. Toda la gente había pensado, decía, voy a llevar mi mejor vino y decían ellos, voy a guardar mi mejor vino y voy a llevar agua. Total, el rey no se va a dar cuenta porque va a haber tanto vino, va a estar el tanque tan lleno que el rey no se va a dar cuenta. El problema es que todos pensaron lo mismo. ¿Se imaginan que ninguno de ellos haya llevado vino, sino que todos pensaron en dejarse el vino para sí, guardarlo egoístamente y llevar solamente agua? Bueno, el Domingo de Ramos es el día en que el Rey de Reyes recibió un gran homenaje, porque las personas le dieron lo mejor de sí en alabanza y adoración. Ese día hubo un desfile, una entrada triunfal. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la gente salió a las calles y aplaudía su llegada. Agitaron hojas de palmeras, extendían sus mantos en el camino y gritaban allí, ¿cierto? La Escritura lo dice. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, decían. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Pero en medio de los gritos alegres de alabanza y adoración, Jesús miró hacia Jerusalén y dice que lloró. Hoy
aprenderemos varias lecciones de este día de aplausos y lágrimas, como dice el título. Cuando hablamos de desfiles, ¿cierto? Ya sea cualquier desfile de un aniversario de la comuna, de la ciudad, no sé, la gente está feliz, ¿cierto? Está animada, exhibe lo mejor que tiene, hay ricas bandas, soldados, estudiantes, etc. Cuando Jesús entró en Jerusalén para morir, también tuvo un desfile. Era la época de la Pascua, cuando la población de Jerusalén aumentó, dice que de unos 30.000 personas a casi 200.000. ¿Qué diferencia, cierto? Aumentó mucho. Todo el pueblo se reunió allí, en ese lugar. A ver si me permite, por favor, compartir pantalla. ¿Sí? Gracias, hermano. ¿Qué pasa? ¿Algo me pasó? Ayuda, ayuda. Por ahí viene la alguien a prestarme. Compartir, hermana, y después vuelvo a compartir con la pantalla que quiere compartir. Deje de compartir ahora. Acá. Y ahora hágalo de nuevo y pincha la pantalla que quiera compartir. Ahí. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Aileen. Gracias, hermano Sergio. Decíamos, ¿cierto? Multitud y lágrimas del rey. ¿A dónde quedamos? Aquí, cuando dice que la gente toda se fue al lugar, ¿cierto? Y vemos aquí la entrada triunfal en Jerusalén. Por favor, voy a pedir a Amelie si lo puede leer. Lucas 19, 28 al 30. Por favor, ahí está en pantalla. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traedlo. Amén. Gracias, Amelie. Entonces, al entrar en Jerusalén montado en un pollino, Jesús también estaba intencionalmente cumpliendo la escritura que Dios había dado por medio del profeta Zacarías, ¿cierto? 500 años atrás, en la cual decía, ahí en Zacarías 9:9 decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo la verdad no había escuchado que en la Biblia, cuando habla de pollino, habla de un asno, ¿cierto? Que es un simple asno joven, ¿ya? Y eso es lo que Jesús mandó a sus discípulos, ¿cierto? A que les fueran a buscar un pollino. Y al entrar, decíamos, Jesús entonces entró en Jerusalén como un rey humilde. Cuando un rey conquistador entraba en una ciudad después de un periodo de guerra, desfilaba montado en un caballo o algo más impresionante. La historia nos dice que Julio César volvió a Roma en el año 45 a.C. en un carruaje de oro tirado por 40 elefantes y muchos prisioneros, dice, ¿cierto? En un carruaje brillante, con oro. Sin embargo, Jesús, ¿cómo iba? En un
pollino. Bueno, también 200 años después, cuando Jesús entró en Jerusalén, bueno, voy a leer también aquí para ir entendiendo un poco importante, ¿cierto? Utilizaba, ¿cómo dijera? Caballos enormes. Como dice, 4 generaciones antes, Judas Macabeo reunió un ejército de hombres judíos para luchar contra los sirios que ocupaban Jerusalén. En 163 a.C., entró en Jerusalén montado en un caballo enorme, mientras el pueblo lo saludaba con hojas de palmera y gritaba: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ellos limpiaron, dice, el templo, quemaron incienso, ofrecieron sacrificios y encendieron un enorme candelero que estuvo encendido, dice, durante 8 días. Judas se convirtió en héroe y muchos pensaban que él era el Mesías judío. No mucho tiempo después, Judas murió en una batalla y fue sepultado, dice la historia, ¿no? Perdón. Bueno, 200 años después, cuando Jesús entró en Jerusalén, los judíos estaban siendo dominados por otra potencia mundial, los romanos, ¿cierto? Ellos esperaban que Jesús fuera un Mesías militar para liberarlos en la batalla contra los romanos, pero Jesús intencionalmente montó un pollino para que supieran que su venida era en paz. Lección personal. ¿Qué nos quiere decir acá entonces? Para cada uno de nosotros. Aunque usted se sienta insignificante, el maestro puede usarlo. Aprenda la lección del pollino. Jesús envió a sus discípulos a un lugar específico para buscar un asno para montarlo. Este era un animal en que nadie había montado antes, decía, ¿cierto? Un asno no es un caballo. Un caballo hermoso, así, el pura sangre, que es el animal más caro, ¿cierto? Y más hermoso que existe. Este tiene piernas largas y puede pasar allí desfilando con mucha elegancia. Jesús, el Rey de Reyes, montó un simple pollino. Usted puede estar pensando: Dios no me necesita. Yo no soy alguien de pura sangre, espiritual o emocional, y espiritualmente estoy más que, o estoy para un burro, ¿cierto? Estoy más para un burro que un caballo sensacional, elegante. Pero la Biblia dice lo siguiente. Le voy a pedir ahí que lo lea, por favor. Si está, ¿Ayelén? ¿Sí? ¿Ayelén? Sí, dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Gracias. Gracias a él. Lo que hizo de ese pollino algo especial fueron las palabras de los discípulos, ¿cierto? El Señor lo necesita, dijeron ellos. Los siguientes versículos también nos enseñan una lección importante. Vamos a ver lo que dice Lucas 36. A ver, aquí estamos lo que leíamos, ¿cierto? Lo que el Señor le había dicho a sus discípulos. Y si alguien nos preguntara, le dijo: ¿por qué lo desatáis? Le respondieron así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Entonces, de esa manera,
Jesús allí estaba, ¿cierto?, en el desierto. A ver, dice allí, en estos pasajes, si alguien se ofrece para leerlo, por favor. Yo no veo a nadie acá. Yo no leo, hermano. Ya, hermano, por favor. Dice, Gracias. y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaban a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Gracias, hermano. Vemos ahí, ¿cierto? El desfile de Jesús era diferente de los conquistadores famosos de la tierra, ¿cierto? Que iban con todos sus lujos. Dice nuestra hermana Elena de Huay, allí en Deseado de toda la gente, a ver, vamos a leer aquí a continuación, dice, el desfile de Jesús era diferente de los conquistadores famosos de la tierra. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha, los mudos cuya lengua él había desatado, voceaban, dice, las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y les saludaban, Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, ¿cierto? Como cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad. Guiaba la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Dice, el deseo de toda la gente en página 526. El versículo 38 nos dice que las personas gritaban y cantaban alabanzas a Jesús en voz alta, ¿cierto? Entonces, en el versículo 39, los fariseos le dijeron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. En otras palabras, haga que se calmen y se callen. Y Jesús se rehusó. Se rehusó a derramar agua fría en el fuego del entusiasmo que expresaron. En vez de Jesús hacer caso a este petitorio que le hacían, ¿cierto? Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Esa escena de júbilo nos recuerda algo que sucedió 1000 años antes. David era el rey y el arca del pacto que representaba la gloria de Dios estaba siendo llevada a la ciudad. En 2 de Samuel 6 se nos dice que hubo una gran alegría, gritos de alabanza y sonido de trompeta. A cada 6 pasos se detenían y ofrecían un sacrificio. Y dice que David se sintió tan feliz que la Biblia dice, ahí en 2 de Samuel 6:14, y David dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Su esposa, dice, y tenía un espíritu farisaico, y ella criticó, y dijo que estaba haciendo un papel de tonto. Le criticó a David, ¿cierto? Su esposa. David, sin embargo, le dijo que no dejaría de celebrar delante del Señor y sería más enérgico en su alabanza. Lección personal para nosotros, para cada uno de nosotros.
No permita que nadie lo desaliente de alabar al Señor. No permita que las personas lo intimiden o presionen para silenciar su testimonio en el aula de clase o en el trabajo, en reuniones familiares, en la familia, ¿cierto? O entre amigos. Alabar al Señor no es solo algo que usted hace en la iglesia, es una actitud constante. De hecho, si usted no alaba al Señor fuera de la iglesia y después viene aquí y alaba al Señor, es un hipócrita. Dice que nuestra alabanza a Dios tiene que ser constante. Mire, es fuerte lo que nos dice, pero esto nos haga reflexionar que si usted no alaba al Señor fuera de la iglesia y que después viene aquí, o sea, dice y alaba al Señor, es un hipócrita. Una vida de alabanza es una actitud que debe ser a diario. Entone canciones, alabanza, ¿cierto? Aunque los fariseos le digan que se calle. Fue un día de aplauso, pero también fue un día de lágrimas para el Señor Jesús. Ahora, si continuamos leyendo capítulo 19, veremos que en medio de los gritos de alegría y alabanza, sucedió algo inusitado. Vamos a ver. Aquí en el versículo 19, 41, 44. Por favor, le voy a pedir lectura. Le voy a pedir que lo lea. ¿Se lo leo, hermana? Ya, hermano, gracias. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrellarán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Gracias, hermano. Gracias. Cuando el desfile de Jesús se acercó a la ciudad, en medio de gritos de alabanza y hosanas, hubo un sonido de lamento agonizante en su corazón. A Jesús dice que se le partía el corazón. Jesús estaba llorando en su propio desfile. ¿Y por qué nuestro Señor Jesús lloró ese día? Cuando debería ser pura alegría, ¿cierto? Porque la gente estaba ahí todo gritándole, dándole, alabándole y glorificándole. Bueno, aquí están por lo menos dos razones. Jesús lloró por causa de la creencia superficial. Dice que el versículo siguiente, 45, después de este pasaje, él volcó la mesa de los cambistas deshonestos. Antes de finalizar la semana, perdón, hermanos, antes de finalizar la semana, los aplausos de la multitud se transformarían en abucheo. Bueno, abucheo dice acá que significa una manifestación ruidosa y de desagrado, ¿cierto? En eso se transformó entonces. ¿Por qué? Bueno, la gente buscaba un libertador de los romanos que aliviara sus cargas y facilitara sus vidas. O sea, querían un libertador que le hiciera más fácil todo, ¿cierto?
a lo mejor que guerreara. Hoy Jesús debe llorar cuando ve el nivel superficial de comportamiento en nuestras vidas. Muchos buscan iglesias solo para beneficiarse de milagros. No investigan la Biblia en busca de la verdad. Otros van a la iglesia el sábado y cantan. Ojalá que nosotros no nos sintamos identificados. Yo creo que en algún grado, al menos yo me siento identificada. Aleluya, te alabamos. Y después crucifican a Jesús con su deshonestidad, con su lenguaje y malos hábitos, o hábitos sucios, dice acá, durante la semana. Jesús lloró por la ceguera espiritual. El corazón de Jesús se partió porque los judíos no pudieron comprender, no lo reconocieron como Mesías. Él dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces Jesús pronunció una profecía sorprendente que se hizo realidad 40 años después. Al mirar hacia Jerusalén, pudo ver una escena terrible en la que la ciudad santa era cercada y quemada. Lo que él había ya previsto, ¿cierto? Se cumplió entonces exactamente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito sitió la ciudad. Durante los 40 años, dice, después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, los judíos continuaron rebelándose contra Roma, hasta que el ejército romano finalmente decidió atacarla. Se cumple entonces lo que él había predicho. La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia que experimentó Israel al rechazar a Jesús como el Mesías. Lección para nosotros. Usted nunca conocerá la paz hasta que se entregue a Jesús. Jesús lloró porque los judíos pensaban que la libertad de los romanos les daría paz. Pero estaban equivocados. El Señor dijo, si conociese lo que les daría paz, estaba hablando sobre sí mismo. Él era la paz, ¿cierto? Él era el que le estaba dando la paz. Solo Jesús podía darle la paz. La paz también es incomprendida hoy. Miles de personas hoy marchan por justicia, por igualdad. Bueno, ¿para qué hablar más de esto, cierto? Nosotros lo podemos ver en nuestros tiempos. Pero, de acuerdo con la Biblia, paz no es la ausencia de guerra o de problemas. Jesús dijo que hasta el fin de los tiempos habría guerras y rumores de guerras. La paz es algo que solo Dios puede dar. No la encontraremos en otro lugar o en otra cosa. Segunda lección personal. El rechazar a Jesús lleva a un juicio terrible. La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia que experimentó Israel al rechazar a Jesús como el Mesías. De la misma forma, si usted, yo, pasamos toda la vida y nunca reconocemos a Jesús, que es Dios, y que Él es su única esperanza de salvación, experimentaremos también el mismo tipo de juicio terrible. Pero Dios nos ama. Y porque nos ama, nos da muchas oportunidades para que veamos, ¿cierto? Y recibamos a Jesús. ¿Confía en Él hoy? ¿Confiamos en Jesús? Amén. Bueno, para ir concluyendo, las palabras más tristes de este pasaje son las que se encuentran en el versículo 44.
Y dice allí, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el día de tu visitación. El pueblo de Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. En otras palabras, Jesús estaba reivindicando ser Dios, el rey, pero el pueblo no lo reconoció. Entonces, no lo recibió. Jesús es Dios, es el rey. ¿Será que reconocemos esa verdad? ¿Será que estamos listos para reconocer su segunda venida? Abra la puerta de su corazón y permita que reine el Rey de paz, quien se merece toda alabanza, toda gloria y honra para él. Bueno, hasta aquí llega el tema de este día. Muy buen tema, nos hace reflexionar, ¿cierto? Y esperemos que este mensaje podamos nosotros llevarlo a nuestro diario vivir. Que el Señor les bendiga, hermanos.